Buenas tardes, familia. Antes que todo quisiera dar gracias al Señor por esta invitación que me ha hecho Andrés y Lolo para compartir con ustedes en esta tarde este tema que el Señor hace una semana atrás puso en mi corazón. Voy a confesar algo. Hace un par de años atrás el Señor habló a mi corazón y me dijo algo muy fuerte de parte de Él. Así lo recibí yo, pero que tiene una enseñanza muy profunda y tiene relación un poco con lo que les quiero compartir. ¿Por qué? El Señor me dijo en esa oportunidad, hablando a mi corazón, me dijo: Cristian, nunca dejes la sencillez de tu corazón, porque entonces oirás mi voz. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que quiero compartir en esta tarde podría parecer y sonar algo muy sencillo o algo muy básico en lo que respecta a las cosas que asumimos que todos ustedes a esta altura ya pueden conocer y dominar en ciertos aspectos que nos enseña la Biblia. Pero menciono esto porque creo que es importante siempre estar de alguna manera volviendo a las cosas sencillas. Es donde Dios más nos habla, ¿sí? Alguien me decía a propósito de esto, hace un tiempo atrás me decía: mira, a veces las personas es bueno escuchar temas como a veces profundos, muy doctrinales, y está bien, pero qué grato es cuando el Señor nos habla y podemos entender fácilmente, porque a veces no todos pueden asimilar o captar ciertas cosas de la misma forma. Entonces quiero compartirles en esta tarde, el título que le he dado a este tema es La benignidad que el Señor Jesucristo nos demanda. Y para esto quiero que vayamos a 1 Corintios 13, es un pasaje bastante conocido por todos, donde el Señor nos habla respecto del amor. Y vemos que 1 Corintios 13 en parte hablando y diciendo: el amor es benigno, el amor es sufrido, ¿sí? El amor es sufrido, es benigno. Y en esta tarde quiero centrarme en esa segunda parte que define el amor. El amor es benigno. Y para esto dice la palabra benigno es de origen latín, que significa, o que está escrita en latín como benignus. Y está formada por las siguientes expresiones: bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. En conclusión, es bien concebido o bien creado. Significa también dispuesto al bien o que produce el bien. Y esto me llamó mucho la atención porque dice bien concebido o bien creado. En otras acepciones dice bien nacido. Y me llamó la atención este aspecto porque si consideramos nuestra condición como hijos de Dios, dice la palabra que nacimos de nuevo. O sea, cuando no teníamos a Cristo, puede sonar fuerte esto, pero desde el punto de vista espiritual no éramos muy bien nacidos en ese aspecto. Entonces, una persona benigna, que es aquí la definición que nos da 1 Corintios respecto del amor, hace una descripción. Una persona benigna, por lo tanto, es una persona bien concebida. Y desde el punto de vista espiritual, nosotros, por la gracia de Dios hoy en día, podemos entonces considerar este aspecto, que somos bien nacidos, porque nacimos del Señor. Antes estábamos sin Cristo, ¿cierto? Y evidenciamos esa naturaleza sin Cristo. Hoy, por la gracia de Dios, nuestra condición es distinta. ¿Qué sería lo opuesto de benigno? Maligno, desapacible, duro, crudo. Y que hace referencia también a algo o a alguien que produce daño y que son perjudiciales para las personas.
el primer punto que quiero tocar es a nivel almático. ¿Qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? Y según el diccionario de la RAE, benigno o benigna es un adjetivo que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. Y los sinónimos serían benevolente, benévolo, que es propicio, adecuado o favorable. Podemos decir que es una cualidad o una característica que favorece las relaciones entre las personas porque induce a tener un comportamiento afable, cordial, afectuoso, benévolo, cariñoso con los demás. Esto es muy importante porque esto de alguna manera, conocemos que una de las evidencias de en una persona de sanidad, una sanidad interior, se manifiesta en la forma, y la madurez cristiana se evidencia en la forma en cómo nos relacionamos con las personas. Y esto es muy importante porque esta condición de benigno favorece justamente las relaciones entre las personas. Aunque la Biblia es clara y dice, en cuanto sea posible, que debemos estar bien con todos. En cuanto sea posible, hay cosas, lo que indica que hay aspectos que nosotros no vamos a poder controlar. Hay situaciones en las cuales no depende de nosotros a veces una buena relación con otra persona o con otras personas. Pero en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos tener buena relación con las demás personas. Entonces es importante considerar este aspecto de la benignidad porque nos permite establecer relaciones adecuadas, relaciones sanas, ¿sí? Y como decía, esto evidencia una sanidad emocional en las personas. Entonces es muy importante este aspecto de la benignidad. Segunda de Timoteo 2, del verso 24 al 25, en la versión de las Américas, tomé esta porción porque me llamó la atención cómo lo citaba. Dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Ponga atención en esto. Alguien puede decir, pero ahí dice el siervo del Señor. Pero la verdad es que todos aquellos que estamos en Cristo, de alguna u otra forma servimos al Señor. Esto no solamente tiene relación o circunscribe a aquellos que sirven al Señor o que son líderes, pastores, en fin, o que tienen alguna responsabilidad en el ministerio. Para cualquier hijo de Dios. Por lo tanto, no nos podemos exhibir. Dice, no debe ser rencilloso. Recordemos que la característica que el Señor Jesús estableció para la iglesia, para los creyentes, es el amor. Por lo tanto, esto también tiene que ver con nosotros. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Amable. ¿Somos amables? A veces no somos tan amables. A veces mi esposa me ha dicho, mi amor, fuiste un tanto pesado o duro, en fin. Y la verdad es que conscientemente, no sé, pero si mi esposa, que es la que más cerca de mí está y advierte a veces alguna actitud no tan afable, no tan cariñosa, debe ser y lo debo considerar. Pensemos en lo que dice aquí. Dice el verso 25, corrigiendo tiernamente. Corrigiendo tiernamente. Algo interesante en esta porción es el hecho de que Pablo, escribiéndole a Timoteo, aquí le está dando una instrucción. Y es interesante esta instrucción que da Pablo, porque el Pablo de Hechos, cuando inicia su segundo viaje misionero, acordemos que tuvo una situación ahí con un discípulo llamado Juan Marcos, en donde Juan Marcos, por alguna razón X, decidió no ir ni acompañar a Pablo.
Hice algunas averiguaciones y bueno, son simplemente hipótesis porque no hay nada, no consta nada, digamos, escrito como para afirmar qué fue lo que llevó a Juan Marcos a tomar la decisión de no acompañar a Saulo. Algunos dicen que tal vez no le gustó el cambio de liderazgo de Bernabé a Pablo, en fin, que había alguna situación familiar que era necesario atender por parte de él, o que simplemente el desafío del viaje y de este desafío, digamos, que significaba el segundo viaje misionero, era algo a lo cual él no estaba dispuesto por alguna razón. En fin, pero más allá de esos detalles, lo interesante es que ese Pablo era un Pablo muy distinto al Pablo que escribió la carta a Timoteo. Esto ya casi al final de su ministerio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que definitivamente Pablo también tuvo que aprender. Pablo, por temperamento, un hombre colérico, un hombre que iba muy adelante, como dicen los colombianos, echado para adelante, un hombre celoso, fariseo en cuanto a la ley. Todo eso denota un carácter, un temperamento muy, muy firme en él y también muy exigente por la misma condición religiosa que tenía. Pero fue necesario que él aprendiera. Así como nosotros también necesitamos aprender y definitivamente Dios va a pasarnos por situaciones y procesos en donde vamos a tener que aprender a hacer lo que le está indicando aquí a Timoteo. Le dice, corrigiendo tiernamente ¿a quiénes? A los que se oponen. No está hablando de los cristianos. Imagínense. O sea, le está diciendo Timoteo, a los que se oponen tienes que corregirlos tiernamente. ¿Cuánto más para con nosotros, con los creyentes? Y a veces somos duros entre nosotros. Un ejemplo clásico. ¿Quién no ha estado en una reunión cuando se ha citado un versículo y se le pide a la persona a la que se le indicó el versículo y la persona se equivoca y todo? Y parece que todos van a tirar piedras. ¿Sí? A veces somos un tanto duros entre nosotros. Entonces, consideremos lo que le dice Pablo aquí, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. A los que se oponen, imagínense, a los que se oponen. O sea, hay una evidente contrariedad en cuanto a estas personas. Son personas que son contrarias a nosotros, contrarias al Evangelio. Pero aún así Pablo le da esta indicación a Timoteo. Y después dice algo, dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí hay otro aspecto interesante que nos indica la Biblia. Dice, el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Esto es una revelación, por cierto. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la verdad. O sea, si no hay arrepentimiento, y esto apliquémoslo para nosotros también, si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestro corazón, ya sea de esta indicación con respecto a cómo debemos relacionarnos con los demás, y en cualquier otro aspecto, no vamos a tener revelación. Probablemente usted a veces se ha preguntado, quisiera entender esto, me gustaría entender más del Señor, me gustaría que Dios me revelara ciertas cosas, pero a la luz de esta palabra tal vez deberíamos considerar para pedirle al Señor que nos muestre qué cosas están impidiendo en nuestra mente o en nuestro corazón, de las cuales no nos hemos arrepentido, que no nos permiten llegar a la verdad. Entonces es importante considerar esto, arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué cosas no estoy entendiendo? Entonces, si hay aspectos que no estoy entendiendo, evaluemos de qué cosas necesitamos arrepentirnos, qué cosas necesitamos limpiar en nuestro corazón. Menciono Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. Vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Es conocida nuestra gentileza? ¿Somos gentiles? O sea, considere que todos estos aspectos son una característica de los cristianos. Debe ser una característica en nuestra condición como hijos de Dios. Entonces, necesitamos ser amables, tener una disposición
un trato amable con las personas. Y esto no es solamente y meramente una cuestión de buena educación, de buena crianza, sino que tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Porque uno alguien puede ser amable, puede tener una buena respuesta con otra persona, pero simplemente como una señal de buena crianza nomás. Pero eso no nace, ¿sí? No nace del corazón. Aquí tiene que ver con nuestra realidad. Como decía al comienzo, si hemos nacido de Cristo, entonces evidenciemos ese nuevo nacimiento. Como segundo punto, para entender qué es a nivel espiritual, benignidad, en la Biblia es una característica del fruto del Espíritu, la benignidad. Como podemos ver en Gálatas 5, 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo tanto, benignidad es una cualidad de benigno. Y los sinónimos de la palabra benignidad son benevolencia, complacencia, humanidad, afable, piadoso, templado, apacible. Templado, o sea, una persona, como dice la templanza, el fruto del Espíritu, una persona equilibrada, templada, ¿sí? Y la palabra griega que se traduce para benignidad es la divina benignidad, con la cual Dios actúa hacia la humanidad. Es a lo que se refiere el Antiguo Testamento cuando constantemente dice: Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, los cristianos debiéramos mostrar benignidad, ¿sí? Al comportarnos con los demás. La pregunta que podemos hacernos aquí: ¿qué tanta benignidad mostramos cuando nos comportamos, cuando nos relacionamos con los demás? Considerando la misma forma en cómo Dios se ha comportado con nosotros. Dios es benigno con nosotros. Dios es benigno, ¿sí? Y podemos ver la benignidad, de Dios en el Salmo 69, 16. Dice: Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué vemos aquí? Que en su angustia el salmista apela a la benignidad del Señor. Mírame, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Esto significa que la benignidad cristiana debe inspirarse en la benignidad de Dios, porque Él es benigno. Por lo tanto, somos llamados a la benignidad. La pregunta es: ¿somos benignos? ¿Somos benignos? En Efesios 4:32 se nos manda a ser benignos. Se nos manda a ser benignos unos con otros. Dice: antes, sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, o sea, primero que todo, antes, sed benignos. ¿Con quién? Unos con otros. A veces no somos tan benignos, ¿sí? Pero la palabra es clara, nos manda a ser benignos. Incluso el mismo Señor Jesucristo nos manda a ser benignos con nuestros enemigos, ¿sí? Con nuestros enemigos, ya que Él lo es con todos. Mateo 24:12 dice, Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Considere ese aspecto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, porque Él es benigno para ¿con quién? Para con los ingratos y malos. Note eso. Jesús es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? Esa es la medida que nos deja el Señor. Si el Señor es benigno para con los ingratos y los malos, tomemos esa consideración. Esa es la medida que el Señor nos da.
Por lo tanto, la benignidad como fruto del Espíritu nos guía a desarrollar una actitud amorosa con el prójimo, sin hacer acepción de personas, independiente de su comportamiento. Porque Jesús dice que Él es benigno aún para con los ingratos y los malos. ¿Sí? No es solamente con aquellos que son afables, buenos, en fin, o tienen una actitud con nosotros, una buena actitud. Dice Mateo 24:12, que es importante considerar en estos tiempos, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde la maldad cada día se evidencia con mayor fuerza. Hace unos días atrás un hermano en la fe decía: yo he tomado la decisión de dejar de ver ciertas noticias, porque decidí dejar de matar en mi corazón. Son tantas las cosas que se muestran hoy en día en la televisión. Sabemos que estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo gobernados por la mentira, por el engaño. Y hay mucha manipulación, hay muchas cosas que uno advierte en la información que uno recibe a través de los medios, que definitivamente a uno lo pueden llevar a generar pensamientos de mucha rabia, ¿sí? Sentimientos de mucho enojo. Entonces, toda la maldad que estamos viendo hoy en día es un aspecto que debemos considerar, porque la Biblia nos advierte que por haberse multiplicado la maldad, esto hace referencia a los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Que Dios nos ayude y nos guarde de enfriar nuestro corazón. Y si como este líder manifestó tomar ciertas disciplinas respecto a la información que dejaba entrar por sus ojos y su corazón, si nosotros necesitamos tomar medidas también considerando esto, es importante, porque es mejor guardar nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estos son tiempos difíciles, definitivamente, donde debemos guardar nuestro corazón, porque hay mucha maldad, hay mucha mentira, injusticia, ciertamente. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas, no hace acepción. Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí, con respecto a la benignidad como un fruto del Espíritu, nos guía a desarrollar una actitud amorosa con el prójimo, ¿sí? Sin hacer acepción de personas, independiente, dijimos, de su comportamiento. Consideremos esto. No es algo fácil, porque primero tenemos que lidiar con nuestro propio corazón. En tercer punto, la bondad como una demostración de la benignidad. Y aquí es importante establecer una diferencia entre estos dos conceptos, bondad y benignidad. La benignidad tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien. La benignidad tiene que ver con el sentir interior de hacer el bien, producido por el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Benignidad, sentir interior de hacer el bien. Y esto lo confirma lo que dice aquí la palabra. Dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Hay dos aspectos: querer y hacer. Y el sentir interior es el querer. Benignidad, querer hacer el bien. Por lo tanto, la bondad es la manifestación exterior de la benignidad. Es decir, eso que ha sido producido en el corazón por el Espíritu Santo se tiene que manifestar, externalizar, tiene que salir de nosotros. Entonces, Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está esta manifestación de la
bondad o de la benignidad a través de la bondad. Tenemos que manifestar, tenemos que expresar. No solamente tengo el sentir de ayudar. Y te puedes quedar solamente en el sentir, en eso que produce el Señor en tu corazón. Sino que también es necesario ser consecuente a ese sentir que viene de Dios y externalizarlo. Por ejemplo, cuando desafiamos o nos desafían a participar, a colaborar en alguna actividad, en algún ministerio puntualmente. Por ejemplo, nosotros en Salvador tenemos el ministerio de, la misericordia, como acá también me imagino, y el ministerio Ágape. Y siempre estamos animando y motivando para que más personas se involucren en estos ministerios, porque como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, siempre las manos son escasas. Y hay personas que a veces dicen, no, estoy orando, a mí me gustaría, pero no salen de ahí. ¿Sí? No nos podemos quedar con el me gustaría. Si Dios está colocando algo en tu corazón, entonces tienes que orar ciertamente, confirmar, pero tienes que tomar una decisión. Una bondad también, dijimos, es la manifestación exterior de la benignidad. Dicho de otro modo, la benignidad es el sentir. La benignidad es el sentir, eso que usted siente en su corazón. Y la bondad es el hacer de ese sentir. Benignidad y bondad. Y algunos aspectos que se reflejan en una persona benigna y bondadosa. Es pacífica, gentil, sin rencor y amable. Si usted, a la luz de lo que está escuchando, Dios le está hablando a su corazón y dice, ¿seré una persona benigna yo a la luz de lo que estoy escuchando, a la luz de la palabra? Bueno, es una persona pacífica, gentil, sin rencor y amable. Se ve identificado bajo estos conceptos. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? La sabiduría que es de lo alto, ¿sí? Esa sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo es? Primeramente pura, después pacífica. Somos llamados a ser hombres y mujeres pacíficos, ¿sí? Como creyentes, amables, ¿sí? Esto viene de Dios. O sea, la sabiduría que necesitamos viene de Dios, porque la define aquí, pacífica, amable, benigna. La sabiduría de Dios, llena de misericordia y de buenos frutos. Qué importante los buenos frutos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Sí? ¿Qué evidencia están dando nuestros frutos? Recordemos que los frutos que demos van a evidenciar el tipo de árbol que somos. ¿Sí? Porque eso dijo el Señor. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué otro aspecto refleja una persona benigna y bondadosa? Muestra empatía con los que sufren y se empeña en ayudar en los problemas o necesidades de los demás. Como decía, el ministerio de la misericordia, Ágape o alguna otra actividad que vaya en favor y en ayuda de los demás. Buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesús, Dios nos creó para buenas obras. Sabemos que no nos justificamos por las obras, no estamos planteando eso. Nuestra salvación la tenemos clara, que por gracia somos salvos, fuimos salvos. Pero sí, la externalización de esa benignidad a través de la bondad tiene que evidenciarse en obras, en buenas obras, en acciones concretas. No podemos ser cristianos teóricos. Hay muchos cristianos teóricos, ¿sí? Tienen muy buena teoría, pero la vida cristiana es práctica. Jesús no nos habló de teorías. Jesús predicó y enseñó con su vida y con su ejemplo, hasta el final, con su propia muerte. Por lo tanto,
debemos considerar lo que dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde debemos andar? En esas obras que Dios preparó, en esas buenas obras. Y otro aspecto es que siempre da una respuesta que quita la ira y se aleja de los choques y explosiones temperamentales. Una persona benigna. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El día miércoles compartía con los varones en la célula de caballeros, tocaba este aspecto de la ira. Y es un común denominador en los hombres. No es que las mujeres no sientan ira alguna vez, pero es más obviamente marcado en nosotros los hombres la ira. Pero el Señor nos da respuesta, nos da solución y salida a este aspecto. Y dice que la blanda respuesta quita la ira. No es fácil cuando a veces a uno le están hablando duro, ¿sí? Responder blando, ¿sí? No es fácil. Hablaba con un discípulo justo esta semana a propósito de esto y me contaba que, porque un aspecto que estamos tratando en él, y me decía, mira, yo creo que he ido avanzando un poco porque le he orado harto al Señor por esto. Unos días atrás iba en mi camioneta y venía, y delante mío había un auto más pequeño y lo sobrepasé y lo pasé. Y al poco rato esta persona veo que viene detrás mío y llega a mi lado, baja el vidrio de su autito, me dice, un autito chiquitito, yo iba en mi camioneta, y me empieza a gritar y a decir, bueno, ustedes comprenderán, todo tipo de epítetos, pero furia. Y la señora que venía, a la señora asumo, decía que era la esposa que estaba, el copiloto, como que me hacía señas, decía, como diciendo, por favor, no lo tome en cuenta. Y el hombre, así, y me dijo, yo le doy gracias a Dios porque en otro tiempo hubiese enganchado. Y después yo sigo mi camino, avanzo, y yo iba a la clínica en ese minuto, me metí a la clínica y detrás mío venía él. Y también iba a la clínica, a donde mismo yo iba. Y me bajo de mi camioneta esperando que este hombre se abalanzara sobre mí, pero gracias a Dios no pasó nada, el hombre se bajó y como que, se dio cuenta obviamente que íbamos a donde mismo, pero como que hizo, como que nada había pasado. Pero le daba gracias él al Señor porque no había caído en el juego, ¿cierto?, de la provocación. No es fácil. Yo sé que, y los hombres me pueden entender más fácilmente, el tema de la ira es un aspecto muy marcado en nosotros los varones. Es como cuando vamos manejando, mi esposa me dice, ¿por qué siempre los hombres tienen que esa lucha de querer ir adelante, de querer ganarle a todos? Como que no pueden manejar tranquilo, así relajado. Entonces yo le hago un chiste a mi señora, le digo, bueno, reclámele al Señor, porque el Señor nos hizo así como siempre querer, como somos competitivos los hombres. Pero una cosa es ser competitivo, pero otra cosa es también caer en la ira, ¿cierto? En una actitud que definitivamente no nos va a llevar a nada bueno. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Interesante lo que dice aquí Pablo en su carta a los Gálatas. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Somos
Es interesante esto porque parece como un juego de palabras. Dice, vosotros que sois espirituales, o sea, si somos espirituales, debemos evidenciar un espíritu de mansedumbre. ¿Para con quiénes? Para con aquellos hermanos que fueren sorprendidos en alguna falta. Es decir, cuando no somos mansos, no somos, como nos indica la palabra respecto de la benignidad, ¿sí?, afables, cordiales, ¿sí?, gentiles, entonces no estamos siendo espirituales. No, pero estoy siendo celoso de lo que el Señor me manda. Hay que corregir. ¿Saben qué? A propósito de esta temática, masticando, hablaba con alguien y el Señor me hacía ver un aspecto. Que Jesús, si fue con alguien, con un grupo de personas que realmente fue duro, ¿sí?, en exhortar, en corregir, fue con los fariseos. Nunca con las personas. ¿Por qué con los fariseos? Porque eran hombres religiosos que en su condición de tal anteponían esa condición, su celo, su orgullo posicional como los líderes que eran, pero no tenían nada de amor ni de misericordia. Ellos pensaban que con el hecho de ser esos celosos de la ley, guardadores de la ley, era suficiente, y ese celo era lo que importaba para ejercer su función como guardadores de la ley. Pero eso es equivocado, porque ahí lo único que había era dureza, orgullo, arrogancia y falta de misericordia. Entonces es interesante esto, porque dice Pablo, vosotros que sois espirituales, por lo tanto debemos considerar que una persona espiritual, que es indicativo de que está sujeta al Espíritu, va a tener una actitud y un espíritu de mansedumbre para corregir, para enseñar. Considere esto. Si usted se cree espiritual, entonces considere este aspecto. Considerándote, ¿por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque con la vara que mides, serás medido. ¿Sí? Los fariseos fueron medidos con la vara que midieron y no dieron el ancho. A menos que alguno de ellos, como Nicodemo y algún otro, se haya arrepentido. ¿Sí? Y por último, la bondad inmerecida de Dios para con nosotros. Debemos considerar que nuestro Dios pasó por alto nuestros pecados en la cruz. El Salmo 103, verso 8, 9 y 10, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Clemente y misericordioso es Jehová. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, clemente, que tiene que ver, ¿cierto?, es igual a compasión, compasivo, es indicativo de moderación al aplicar justicia. O sea, cuando aquí el salmista dice misericordioso y clemente es Jehová, es que Dios es compasivo y es moderado al aplicar justicia. No nos da conforme a nuestras iniquidades. Si nosotros tuviéramos que aplicar justicia en el contexto en el cual estamos, como decía este líder, habríamos matado a medio Chile, ¿sí? Y habríamos tenido que morir nosotros también, aplicando la misma medida. Pero Dios no es así. Dios hace salir, dice, el sol sobre justos e injustos. Dios es bueno, Dios es clemente, es misericordioso y clemente. Lento para la ira, lento para la ira. Jesús se airó cuando llegó al templo y estaban todos los cambistas ahí haciendo negocio de la casa del Señor. Pero Él nunca pecó.
nosotros pecamos, ¿sí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros no obramos en justicia con la ira que nace de nuestro corazón. Y Dios es grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre. A veces hay contienda en nuestro corazón y estamos contendiendo constantemente. O a veces llevamos contiendas en nuestro corazón de tiempos, ¿sí? Y no vemos nuestra alma apaciguada. ¿Por qué? Porque estamos contendiendo. Y dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Guardamos enojo en nuestro corazón y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si Dios hubiera hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, definitivamente no estaríamos aquí. Piensen en eso, nunca se olvide. Si hoy usted y yo estamos aquí, es porque Dios se compadeció de nosotros y tuvo misericordia. Definitivamente Dios tuvo misericordia. Por lo tanto, no podemos ser diferentes. Tenemos el ejemplo del Señor para con nosotros, para también considerar a los demás. Por lo tanto, sin la benignidad del Señor nunca habríamos conocido la salvación, otorgada, por cierto, por gracia. Y si hemos recibido este regalo maravilloso, en la esencia de su amor eterno, es necesario, por lo tanto, que tomemos conciencia de su misericordia grandiosa, manifestada en su sentir interior. Esto tiene que ver con la benignidad derivada de su amor compasivo por nosotros y manifestada en la acción de la salvación por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, Dios hecho hombre en su sentir exterior. Cristo vino para salvarnos, para rescatarnos. Se manifestó la bondad, la benignidad de Dios en la persona de Jesucristo. Vino, estuvo en medio nuestro, murió por nuestros pecados. Eso es la benevolencia. Ser capaz de tomar el lugar de los demás. Ser capaz de tomar el lugar de los demás. Lo que hizo Jesús por nosotros, tomó nuestro lugar. Así dice la Escritura. Así como Jesús tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, de dar con alegría, aunque lo que se obtenga a cambio sea algo negativo. Dios entregó su vida. ¿Sí? Dios no, yo siempre digo, el Señor sabía por qué estaba muriendo, para quiénes estaba muriendo, y sabía también cómo íbamos a nosotros muchas veces reaccionar, cómo íbamos a actuar. Pero a pesar de todo ello, el Señor murió y fue a la cruz. Eso muestra el gran amor de Dios por nosotros, definitivamente, y es algo que debe conmovernos y no dejar de conmovernos siempre, su amor para con nosotros. Por esto es necesario entonces que aprendamos a expresar este fruto alimentando nuestra fe en el Señor. ¿Cómo alimentamos este fruto? ¿Cómo alimentamos esta condición, esta cualidad que vemos en Corintios con respecto a lo que es la benignidad? Primero, aumentando nuestra vida devocional, ¿sí? Para tener una estrecha relación con Dios, con el Espíritu Santo. O sea, alimentando nuestra relación con Dios. La única forma, ¿sí? Yendo a su palabra constantemente, teniendo una vida devocional de búsqueda del Señor, de inquirir en la palabra, de dejar que Él nos hable. A propósito de lo que veíamos anteriormente, unos versículos atrás, arrepentirnos sinceramente de aquellas cosas que probablemente hay cosas que no somos conscientes, y de las que somos conscientes con mayor razón. ¿Para qué? Para que la verdad sea revelada, para que Dios nos permita y podamos vivir en este propósito, en este plan que Dios tiene para nosotros, como verdaderos hijos. Por lo tanto, es necesario también obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas. ¿Somos obedientes a la voluntad de Dios? Alguien decía esta mañana en un devocional, decía, a veces queremos que Dios haga su voluntad, pero le decimos, Señor, mira, tengo la opción A
y la opción B. Señor, por favor, define cuál es tu voluntad. Pero resulta que yo le di la opción. Yo le dije, Señor, tienes que decidir entre A y entre B. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Soy tan espiritual que le pregunto eso al Señor. Pero la verdad es que la voluntad de Dios es lo que Él tiene para mí, no es lo que yo le presento ya hecho. ¿Sí? ¿Te ha pasado que vamos delante de Dios y decimos, Señor, quiero conocer tu voluntad? Dime, Señor. Pero tiene que ser A o B. Eso no es disponer el corazón para hacer la voluntad de Dios. Eso es para que Dios me bendiga y la decisión que ya he tomado. Conocer la voluntad de Dios y estar dispuesto a que Dios haga su voluntad. Es decir, Señor, estoy en esta situación. ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Yo no te voy a decir, Señor, tienes que hacer A, tienes que hacer B y tienes que hacer... Hay 3 alternativas y dime tú cuál vas a escoger para mí. A veces hacemos eso con Dios. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, manifestando esto obviamente en el cumplimiento de lo que Él nos enseña y nos manda, amar y perdonar. A eso nos manda el Señor, amar y perdonar. ¿Estamos amando? ¿Sí? ¿Estamos amando como Dios quiere que amemos? ¿Estamos evidenciando el fruto del Espíritu en nuestra vida? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad de Dios. Porque es fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, no es un fruto nuestro. A veces nos equivocamos en esto. Y decimos, esto es muy difícil, o es algo que yo no puedo. Claro, porque no viene de ti, no viene de mí. Viene del Espíritu. Es fruto del Espíritu. No es fruto de la carne. Para concluir, ¿qué podemos decir? Ambas características, ¿sí?, del fruto del Espíritu se derivan del amor. ¿Sí? Y es por esto también la importancia y la preeminencia del mismo, el amor. ¿Sí? Nada puedo repartir mi cuerpo, entregarlo, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, dice la palabra, de nada sirve. Seremos címbalos que reteñimos. ¿Sí? Solamente eso. Por lo tanto, la benignidad es amor compasivo, sentir interior, el amor compasivo. Y la bondad es el amor ministrador, es el sentir exterior. Por la gracia del Espíritu, entonces, actuemos con mansedumbre, paciencia, bondad y benignidad para que nuestros prójimos, ¿sí?, para con nuestros prójimos, y seamos obedientes a lo que el Señor nos demanda. Sean estos creyentes o no. Porque no es solamente ser benigno, misericordioso entre nosotros, porque a veces ni siquiera entre nosotros, sino que va más allá aún lo que el Señor nos dice, aún con nuestros enemigos. Que el Señor nos ayude a mostrar, evidenciar en nuestra vida esa benignidad que el Señor Jesucristo nos demanda, que seamos esas personas de buena voluntad, comprensivas, ¿sí?, afables, cordiales, afectuosas, benévolos y cariñosos con los demás. Bien, oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo, darte gracias, Señor, por esta palabra que habla a nuestro corazón y que nos desafía como hijos, como iglesia. Señor, ¿cómo no alabar, cómo no bendecir tu nombre si a través de tu palabra cada día tú estás hablando y estás trayendo revelación a nuestro corazón por medio de ella y por medio de la acción de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos ver nuestras vidas cambiadas, de tal manera que podamos ver nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente transformada, Señor,
a tu imagen, conforme a la medida y a la estatura del varón perfecto. Señor Jesucristo, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Personas benignas, Señor. Personas dispuestas con un corazón sensible, un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, Señor. Quita toda malignidad de nuestro corazón, Señor. Quita toda dureza de nuestro corazón. Por favor, Señor, te pedimos aún perdón por todos aquellos momentos en los cuales hemos sido duros, Señor, con los demás, aún entre nosotros. Señor, aquellos que tenemos familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestro corazón en este día y llévanos, Señor, a evidenciar ese fruto que viene de ti, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad de nuestros corazones, que podamos evidenciar y a través de nuestra vida, Señor, se manifieste lo que tú quieres formar en cada uno de nosotros para dar testimonio de que somos tus hijos. Señor, tú le dijiste a la iglesia, le dijiste a tus discípulos, y en esto les conocerán, en la forma en cómo se aman. Padre, y sobre todo en estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos malos, Señor, donde vemos que la maldad se ha multiplicado, Señor, donde vemos que la indiferencia, el individualismo, Señor, todos los males que aquejan a esta sociedad, cada día, Señor, se ven con más fuerza. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, que tú nos ayudes a ser esos hombres y mujeres de bien, esos hombres y mujeres pacientes, benévolos, Señor, para con los demás, y no solo entre nosotros, sino también con nuestro prójimo, con aquellos que no son tan amables con nosotros, con aquellos que probablemente aún pueden ser duros, pueden tener palabras, Señor, duras para con nosotros. Por favor, Señor, que podamos vencer con el bien el mal que estamos evidenciando en este tiempo. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Y como Pablo dijera, Señor, que aquellos que somos espirituales debemos tener una actitud de mansedumbre para restaurar a aquel que se equivoca, para aquel que falta, Señor, porque debemos considerarnos, es necesario considerarnos a nosotros mismos también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias por esta familia, Señor. Bendigo este ministerio, bendigo, Señor, cada persona que es parte de esta familia, por el distrito Providencia. Señor, te doy gracias por la vida de Andrés, te doy gracias por la vida de Lolo, Señor, el equipo que colabora, los líderes, y por cada persona, que tú les bendigas, Señor, y que tú sigas, Señor, tú sigas actuando y manifestando tu voluntad, que es agradable y perfecta para este cuerpo, para esta familia. Bendice sus vidas, Señor, equípales, Espíritu Santo, y capacítales en todo, Padre, y que esto que hoy tú has permitido compartir también sea revelado a cada corazón. Señor, te damos gracias, dejamos este tiempo en tu presencia. A ti te bendecimos, Padre, a ti te damos gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén.